A tu medida. Planchas para shower door, distanciadores, rollos film, PVC espumado, cortadores de acrílicos, pegamento, MKT corporativo, diseño y mucho más. Visítanos en Tucapel 1290 Concepción. Teléfono 41 224 0122. Abre en Concepción Espacio RD, un cowork inspirado para el emprendimiento con espacios únicos, alto nivel de infraestructura y diseño en pleno centro de la ciudad. Arriendo de oficinas privadas, salas de reuniones, arriendo de escritorios exclusivos, oficina virtual, acceso a cocinas y terrazas, dirección tributaria y comercial. Te invitamos a ser parte de la sinergia del emprendimiento en Espacio RD, tu estación de trabajo hacia el éxito. Lo sitúa como el candidato a gobernador mejor posicionado. Va de candidata a constituyente y votó por el rechazo. Nosotros le vamos a financiar todos esos proyectos que es el primer municipio de la región del Biobío. Para saludar justamente a uno de nuestros patrocinantes. Alguien que votó por un presidente de la República que no salió. La violencia contra las mujeres se visibilizó más que nunca. Hemos sido... Del mundo privado, del mundo público, del mundo político. Caballeros también que son un poquito más a la derecha. Líderes en pandemia. Queridos amigos y queridas amigas, Líderes en pandemia, tercera temporada. Muchas gracias por su alta sintonía. Y como siempre, con temas y personajes que son verdaderos líderes en pandemia. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Dentro de los próximos días se evacuará, se terminará el trabajo de la comisión investigadora por materia medioambiental en la comuna de Coronel. Este hombre que hoy día presentamos es un político desde niño, desde la vida estudiantil. Fue consejero regional y hoy día diputado y presidente del Partido Ecologista Verde. Ha presidido la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, las comisiones de Obras Públicas, la Integra, Transporte y Comunicaciones, etc. Y la verdad las cosas es que es un honor tenerlo acá porque tiene el corazón verde en momentos en que el cambio climático y los grandes problemas medioambientales deben ser un tema destacado en todos los medios de comunicación porque tenemos que dejarle a nuestra posteridad un mundo donde vivir. Diputado Félix González Gatica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes porque es necesario poder hablar de estos temas, sobre todo ahora que estamos en pandemia, hay una crisis sanitaria, ¿verdad?, social, pero hay una crisis climática que está también desatada. Es cosa de ver las redes sociales, lo que está pasando con los incendios, inundaciones, muertes también. Entonces, les agradezco este espacio porque nos va a permitir también poder difundir las ideas verdes. Dos cuestiones preliminares, Félix. La primera dice relación con algo concreto y en nuestra zona, que nos ha afectado durante muchísimos años, el grave problema medioambiental de Coronel. ¿Cómo lo aborda esta comisión investigadora y si nos puedes adelantar algunas ideas respecto de las conclusiones? Bueno, cuando estuve en el CORE, una de las mayores frustraciones es que el CORE no tenía ninguna atribución para cerrar termoeléctrica de carbón, así que nos propusimos también entrar al Parlamento y uno de los propósitos fue precisamente tramitar un proyecto de ley para cerrar las termoeléctricas. Eso es distinto a la investigadora. Y ese proyecto de ley ya fue aprobado en la... Es el que presentaste el año 2019. Claro, luego vino el estallido social, la pandemia. Ha sido complejo también poder cumplir los propósitos legislativos en medio de violación a los derechos humanos en las calles, personas que han perdido sus ojos, etc. Las prioridades han ido cambiando y han ido rotando. Pero ese proyecto está aprobado en la Cámara de Diputados, fue aprobado con una alta votación y ahora está en el Senado. Así que estamos empujando también, llamando a la gente a que le escriba a los senadores y senadoras para que lo pongan en tabla y para que podamos cerrar las termoeléctricas. Tomamos nota respecto de eso y amigos y amigas, atentos a lo que dice Félix. Hagamos valer nuestros derechos a través del derecho de petición y le escribimos a nuestros senadores con la finalidad de que apuren este proyecto de ley. Claro, y no es para qué ir a oficina de parte, por Twitter, claro. Tuitearle, póngale @ los senadores de todos los territorios
porque es necesario cerrar las termoeléctricas de carbón. Ahora, la comisión investigadora nació por una reunión que tuvimos con los TUCA, con los Trabajadores Unidos contra el Asbesto, y decidimos juntar las firmas para crear esta comisión investigadora. Ahora, es importante también decirle a la gente que las comisiones investigadoras no tienen poder ejecutivo, o sea, no va a llegar a condenar a alguien, pero para lo que sirve es para poder juntar las piezas del rompecabezas y generar un informe que se vota en la Cámara, que queda en la Biblioteca del Congreso además, no sé, para la memoria, pero en lo inmediato es útil para las demandas que quiera establecer o las organizaciones o la comunidad. O sea, la comunidad se ha visto afectada. El Estado también tiene la acción en medioambiental, reparatoria a través del Consejo de Defensa del Estado, etcétera. También pueden usar todo ese material. Da pie a otras acciones y sirve también porque en las comisiones normales nosotros podemos invitar a una autoridad, pero a la comisión investigadora la citamos. La última sesión, que la de Coronel fue la penúltima, la última va a ser en Valparaíso, telemática también y mixta. Vamos a citar al ministro París para que confirme los compromisos del ministro Mañalich sobre los Trabajadores Unidos contra el Asbesto y al superintendente de Medio Ambiente también por el vertedero de ceniza. Entonces es una forma de dinamizar las cosas, hacer que las cosas ocurran rápido. Me parece perfecto. Pero no es mágica, no es mágica. La comisión investigadora no va a sancionar. Pero ¿cuáles son las conclusiones, en resumen, de tu trabajo, de tu presidencia en la comisión y de lo que ha trabajado la comisión? Hubo algo que pasó un poco inadvertido para los medios de comunicación. El día viernes que sesionamos en Coronel, uno de los citados era la PDI, la Videma. Y ellos, había mucha información que no nos pudieron dar porque hay una investigación, pero la persona que estuvo ahí nos dijo a la comisión que era evidente que había asbesto en Bocamina 2. O sea, hay asbesto en Bocamina 2, por lo tanto vamos a pedir que se acelere la gestión y los sondeos. Derechamente es venenoso, puede matar a cualquier persona. Bueno, está sobre la napa de agua. O sea, asbesto sobre la napa de agua. Y teníamos un vecino, que en paz descanse, que estaba citado y murió hace unas semanas atrás, que estuvo trabajando 35 años y era el testigo clave del entierro del asbesto, un entierro hace ya un par de décadas, es un entierro antiguo, y él habla de 12 más o menos camionadas, y con mucha sabiduría, él sabiendo que tenía su salud muy complicada, principalmente por el mismo asbesto, dejó un testimonio ante notario. Entonces pudimos leer el testimonio, en donde él además dice que está preocupado de su propia salud, y nos deja antecedentes, deja nombres de ejecutivos para los cuales él trabajó, o sea, gente que sabe que está el asbesto ahí. Y el detective en la misma comisión dice, no nos cabe duda que el asbesto está ahí. Y ese es un elemento que no teníamos, pero ahora lo que corresponde es que hagan los sondajes, que en él no dejó que se hicieran, no dejó que la PDI hiciera los sondajes. Entonces necesitamos también que la Fiscalía en su investigación acelere las órdenes, claro, porque esto es con una orden... Creo que se le pedirá al juzgado de garantía correspondiente. Y... Exacto. Como diputado yo no tengo atribuciones ahí, no me puedo meter, pero pero podemos fiscalizar a los organismos para que las hagan, para que hagan su trabajo. Entonces creo que vamos a poder tú llegar que podamos tener un Chile libre de termoeléctricas alimentadas por carbón? Sí. Esa es una pelea que está en desarrollo. Logramos aprobar o sea, no fue por unanimidad. O sea, el gobierno y los parlamentarios de gobierno trataron de torpedear este proyecto de todas las maneras creativas posibles, poniéndole indicaciones para que fuera el 2039 y no el 2025. No estoy inventando, es literal. O sea, bajar del 2040 al 2039. Para que no se instalara ninguna más, pero las que están siguieran hasta el 2040, etcétera. ¿Pero te parece que se están dando señales voluntarias? Lo que pasa es que estamos en una situación también distinta después del estallido social, un proceso constituyente. La pandemia. Y las mismas empresas están dándose cuenta que tienen que cerrar antes. Está en boom las energías limpias. O sea, hay un contexto, pero no podemos esperar, no podemos decirle a la gente, Coronel, que tiene que seguir con la central Colbún hasta el 2040. Y además sin ninguna garantía que el 2040 cierren, porque están respirando veneno, arsénico, mercurio, zinc. Eso es lo que tiene la gente en su organismo, y los que vivimos en San Pedro y los que viven en Lota también, porque la contaminación no reconoce límites comunales. Te interrumpo un segundito para contarte
que el teletrabajo termina cansando. Hoy retornar al trabajo es una complicación. Sin embargo, existe en nuestra ciudad una nueva alternativa para quienes necesitan una oficina o una estación de trabajo a precios bajos. Espacio RB, nuevo cowork en Concepción, ofrece un sinfín de servicios para que puedas desarrollar tu negocio. Sigue sus redes sociales, @espacio RB, y conoce aún más sobre este nuevo emprendimiento, que por lo demás es bastante ecológico, ¿eh? Así es. De Se todas cuida maneras, mucho. viva el cowork. Viva el cowork, claro, es una gran alternativa de trabajo y también se producen sinergias, conversaciones, la gente se pone tú te encuentras un ingeniero, con un abogado, un contador, una señora que pinta, etcétera, y van intercambiando, se va haciendo una construcción de armonía, que es bien importante. Félix, este tema de las termoeléctricas realmente es muy trascendente, y como tú muy bien has señalado, ha habido tal vez un cambio de pensamiento, de visión por parte de los empresarios que contaminan. Yo quisiera hacerte una consulta. ¿Cuándo crees tú que dentro de la legislación chilena y dentro del trabajo del Ejecutivo vamos a llegar a un consenso para que terminemos con las zonas de sacrificio en Chile? Bueno, nuestro trabajo no es hacer pronósticos, porque nos podemos equivocar, ¿no? Sino que es hacer que las cosas ocurran. Y para hacer que las cosas ocurran, estamos impulsando este proyecto de ley, que esperamos que en el Senado lo aprueben, y eso significa que las termoeléctricas todas se cierran al 2025, y las más antiguas se cierran de inmediato, cuando se publica el proyecto en el Diario Oficial. Entonces yo espero que ojalá antes que termine este año, el Senado lo pueda aprobar y se tenga que promulgar. No me imagino que lo vayan a vetar. Y si lo vetan, creo que vamos a tener los votos pero para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, otros elementos contaminantes aparte del carbón. Perfecto. Hay otros contaminantes, incluso las mismas termoeléctricas tienen el vertedero de ceniza en Coronel. Sí. O sea, hay contaminación aérea, contaminación por vertedero de ceniza y también por aguas muertas. Estas empresas, estas industrias, lo que hacen es succionar agua de mar para enfriar los condensadores, le agregan cloro para que no se tapen los ductos, para matar toda la vida que hay ahí y no se les tape, y además se calienta. Entonces entra viva, entra con huevitos de pescado, con larvas de cholgas, ¿no? Para dar todo el ejemplo. Las especies son miles, ¿no? Entran y salen muertas las aguas. Por eso en términos de ingeniería se llaman aguas muertas, no es por nada, no es por casualidad. Y eso es lo que hace también que en la comisión investigadora fueran a declarar también y hablar los pescadores artesanales, que se han visto perjudicados por las 3 termoeléctricas que hay en Coronel. Las 3 succionan, cuando funcionan, succionan agua de mar. Bocamina 1 ya no está funcionando, pero una sola de ellas, Colbún, por ejemplo, son 45 metros cúbicos de agua de mar por minuto, cada minuto que funciona. Entonces ha funcionado años. Y por lo tanto la pérdida de algunas especies ahí se debe efectivamente a las aguas muertas. Y hay otros tipos de contaminación, evidentemente, que no son de termoeléctrica. Están los olores por las pesqueras, que no solamente son olores, también son productos químicos, verdaderos venenos también. Ácido sulfídrico, claro, con azufre también la gente se puede morir. Está Oxiquim. Entonces, tenemos zonas de sacrificio porque se ha puesto industria donde es más rentable para la industria. Las termoeléctricas se ponen al lado del mar porque traen carbón a granel y con una correa van alimentando. Si estuvieran más a tierra adentro, tendría que transportarlo más. En el caso de las industrias químicas es porque además la planificación territorial ha sido casi ausente. O sea, existe, pero existe a pedido. Incluso las inmobiliarias piden, o lo que pasaba en San Pedro, compraban un paño y pedían que le hicieran el seccional y iba detrás la municipalidad a hacerle el seccional, a pedido. Entonces, esa falta de una planificación a largo plazo, en que la ciudadanía con las autoridades planifiquen y no las autoridades con los empresarios. Eso ha faltado y eso hace que tengamos lugares como en Hualpén, en donde hay una empresa estatal y alrededor se genera poblaciones. Entonces, un problema de planificación heredado, ¿no? Vamos a culpar a quienes están ahora. Pero tampoco se resuelve o se quiere resolver. Y necesitamos que el desarrollo económico también
sea un desarrollo que respete a las personas, que no genere muertes, que no genere cáncer, que no genere enfermedades, y por otra parte que se haga cargo de la crisis climática. Entonces, sin ninguna duda. La crisis climática es una oportunidad también. Todas estas crisis, la crisis económica igual, cómo reconstruimos la economía, pero no haciendo lo mismo, sino que ya que hay una crisis y se están moviendo las cosas, bueno, hagámoslo bien, eliminemos los plásticos. Le vamos a preguntar al presidente del Partido Ecologista Verde y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, al regreso de los comerciales, a propósito del cambio climático, la crisis climática y los eventos que se vienen desde el punto de vista legislativo necesarios como para poder contener este medio ambiente que está siendo atacado brutalmente a nivel mundial. Ya volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, siempre presente con educación de calidad para nuestros estudiantes en Coronel, Lota, Ovalle, Penco y Pudahuel, promoviendo espacios educativos de carácter comprensivo, cooperativo, crítico y multidisciplinario, sin fines de lucro, vanguardista e inclusiva, que se sustentan en principios de carácter universal, tales como la solidaridad y la igualdad. Corporación Domingo Parra Corbalán. Más información, visita nuestra página web. Lo que pasa acá es distinto a lo que pasa en otras ciudades, por eso nuestros ojos siempre están puestos en lo que afecta, ya sea positiva o negativamente, a quienes vivimos en el Biobío. Es otra realidad que nosotros logramos comprender e interpretar porque también somos de acá. Saber cómo sienten, lo que les interesa a nuestros telespectadores es fundamental para hacer un noticiero que cumpla con sus expectativas. Bueno, y es que somos una región que está en desarrollo, con bastantes desafíos por delante en varias temáticas y donde día a día también pasan muchas cosas, las que debemos informar con rigurosidad, profundidad y también con independencia. Noticias de Canal 9 Bio Bio Televisión, con el respaldo de Radio Bio Bio y Alianza Informativa con CNN Chile. Abre en Concepción Espacio RD, un cowork inspirado para el emprendimiento con espacios únicos, alto nivel de infraestructura y diseño en pleno centro de la ciudad. Arriendo de oficinas privadas, salas de reuniones, arriendo de escritorios exclusivos, oficina virtual, acceso a cocinas y terrazas, dirección tributaria y comercial. Te invitamos a ser parte de la sinergia del emprendimiento en Espacio RD, tu estación de trabajo hacia el éxito. Amigas y amigos, con Félix González estábamos dilucidando de algún modo la crisis climática que estamos viviendo. Félix, ¿por qué estimas tú que estamos como estamos a nivel mundial con estos desastres, tormentas, un calor insólito para agosto, etcétera? Todas estas cosas horrorosas que están pasando hoy. Y el agua en Chile, que ya casi no tenemos agua. Mira, lo primero que nos pidieron los Verdes Internacionales, pues somos una red de más de 100 países donde hay partidos verdes, y hablamos unos con otros. O sea, una de las cosas que acordamos fue que hay que hablar directamente con la verdad, sin adorno. La crisis climática está desatada. Ya no se puede hablar de sustentabilidad, sino que tenemos que hablar de ciudades resilientes. ¿Cómo se adaptan a esta crisis? La sustentabilidad ya tuvo su oportunidad, el reciclaje tuvo su oportunidad. ¿Y ya se perdió la oportunidad? Lo que pasa es que estamos en una situación en que los científicos de la ONU, por eso también hablar con la verdad significa no dar pronóstico de lo que yo pienso, sino que hacernos eco de lo que dicen los científicos, sin adornarlo y además sin distorsionarlo, ni ponerle más ni menos. ¿Qué es lo que están diciendo en el borrador? Y esto es información de la agencia EFE. En el borrador de lo que van a presentar. El colapso climático, que significa que ya, para decirlo en palabras simples, el clima ya se volvió loco y no es como predecirlo. El colapso climático
se produciría no con 2 grados, primero se habló de 2,5, incluso de 3, no con 2 grados, sino que con 1,5 grados. 1,5 grados de aumento de la temperatura promedio del planeta, de la biosfera. Y ese 1,5 grados se va a alcanzar el 2025. Dios mío. Estamos a 4 años del colapso climático, el colapso del clima. Si encendemos, si buscamos en internet, en el momento que sea, vamos a encontrarnos con incendios, inundaciones, huracanes, sequía, etcétera. O sea, inundación en un lado, sequía en el otro. En el momento que sea. En este momento está todo el Norteamérica y Europa con incendios forestales o con inundaciones. Tenemos a China con inundaciones. Tenemos metros, o sea, construyeron un metro en una ciudad donde hay aguas lluvia y todo, pero está inundado el metro y murió gente. Entonces, estamos en eso y tenemos en Chile una sequía que lleva ya 12 años. 12 años de sequía ininterrumpida. Ola de calor en Santiago en invierno. Es muy evidente. Y esto va a ser igual que con la pandemia, que de pronto el contagio empieza despacito y después se dispara. Bueno, eso es un colapso climático. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora no es entrar en pánico, sino que... Ocuparnos, tenemos que ocuparnos. Exacto. ¿Cómo terminamos esto con una frase esperanzadora? La verdad es que primero hay que hablar con la verdad para poder enfrentarla bien. ¿Se puede parar el cambio climático? No, pero si tú vas a chocar, no aprietas el acelerador, aprietas el freno, para que esto sea más suave, lo menos posible. Y eso significa cerrar las termoeléctricas de carbón, reducir la cantidad de ropa que compramos, que también la ropa, aunque pasa piola, pero la ropa es un emisor de gas de efecto invernadero muy grande. La agricultura también, la forma en que se emite metano, no solamente CO2, el transporte, y también como medida de resiliencia es cuidar el agua, cuidar las turberas, por eso hay un proyecto de turberas que estamos tramitando, cuidar los humedales. Ya sacamos la ley de humedales, falta que los alcaldes y alcaldesas la usen, no la están usando, y que el gobierno no termine haciendo unos polígonos chiquititos, dejando todo lo que es inmobiliaria fuera de los polígonos de protección. O sea, hay que usarla, porque necesitamos asegurar el agua. El riego tiene que ser un riego, si son tomates, ojalá por goteo, no sé si me explico, para hacer una alegoría. El código de agua, además nos enfrentamos en el escenario peor del mundo, Chile, porque el agua está privatizada en Chile. Y no estoy hablando de las sanitarias, estoy hablando del agua de los ríos, de las napas subterráneas, en donde tenemos que resolver cómo usamos bien el agua de manera inteligente. Esas son medidas de resiliencia. ¿Con una política pública de uso racional es necesario cambiar la estructura igual? ¿Perdón? Con una política pública de uso del agua, con independencia de que está el derecho de aprovechamiento de agua, ¿no es cierto? Como bien tú señalas, ¿no podría solucionarse de algún modo el uso del agua? Con la estructura legal actual no, porque como los que tienen los derechos del agua, que no es la propiedad en términos jurídicos, pero en el fondo en términos prácticos sí, tienen los derechos de agua y los compran y los venden. Los reciben gratis del Estado, pero los compran y los venden y hacen lo que quieren. Entonces plantan paltos y producen paltas mientras la comunidad al lado en Petorca no tiene agua para consumo humano. O las forestales que plantan en todos lados y dejan comunidades sin agua. Y nuestra región gastaba, cuando éramos junto con Ñuble, 5.000 millones de pesos al año en camiones de aljibe. Entonces el estatus del agua debiera ser como los países civilizados, como cualquier otro país en donde el Estado te puede entregar por 30 años el agua. Eso igual es seguridad jurídica. Te lo entrega por 30 años porque tú dices voy a sembrar papas. Pero si al año siguiente tú ya no vas a ocuparla, no puedes venderla para que alguien haga un uso ineficiente, sino que vuelva al Estado. ¿Qué experiencia esa es toda la diferencia comparada te parece a ti copiable para Chile? Todo el resto del mundo, si este es el único país en donde es así. Pero, todo el resto del mundo, pero hay partes del resto del mundo en donde la cosa no funciona tampoco. Bueno, donde tiene escasez hídrica igual. Cualquier país aledaño, el Estado tiene el control de en qué se usa el agua. Aunque sea cada 30 años, lo tiene el control. Entonces tenemos que hacer un uso racional. Otra cosa también es que se entregaron derechos de agua, como somos adictos a los promedios, en función del promedio. Resulta que a veces hay más agua y a veces hay menos. Entonces ahora hay menos y se descubre ahora que hay gente que está robando agua, que ni siquiera tiene derechos. Ese es otro tema. Y otros saqueos legales, en donde se apropiaron de todos los derechos de agua y los tienen y hacen un uso ineficiente. Entonces es necesario que se use el agua de manera
eficiente, y para hacerlo así tenemos que volver a que el agua tenga un estatus de un cierto derecho, digamos, derecho para que las comunidades puedan sobrevivir, y poner primero el consumo humano, la agricultura y luego los otros usos. Creo que lo vamos a poder resolver en la medida en que tengamos conciencia de que es vital. ¿Qué te parece a ti también el nivel que tenemos en Chile desde el punto de vista de la educación en medio ambiente, en reciclaje, en cuidar el agua, etcétera? Okay. ¿Qué te parece a ti el nivel que tenemos? Yo tengo mis años, ¿cierto? Y nosotros desde chicos éramos ecologistas, pero la conciencia ambiental es mucho más fuerte ahora, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Claro. Entonces, en términos de conciencia no hay problema. Sin embargo, el mismo Parlamento, yo veo que en el Parlamento no está esa conciencia. El Parlamento no es un reflejo de la sociedad, sino habría más mujeres y habría más jóvenes, ¿no? Y habría más pueblo originario, o sea, no es un reflejo de la sociedad. Entonces la sociedad ya tiene resuelto, sabe lo que hay que hacer, pero el Parlamento y los gobiernos no, y muchos de ellos también, lo digo viéndolos a diario, representan intereses económicos, o sea, representan a las forestales, representan a las AFP, representan a las mineras, representan a las pesqueras, ¿sí? Es así. Y hay otros que tal vez seamos los menos, que no estamos representando intereses corporativos. Entonces, cuando estos intereses corporativos se meten en la política, así como se meten en otros rubros también, le hacen un daño a la toma de decisiones, porque no se toman decisiones en función del bien común, sino que de intereses privados. ¿Qué es lo que creo que va a terminar pasando? Lo que pasó con el plebiscito, lo que pasó con la Convención Constitucional, con las elecciones municipales que acaban de ocurrir, en donde esta generación que sí tiene conciencia empieza a tomarse los espacios de la toma de decisiones, empieza a elegir gente distinta. Creo que eso va a permitir un recambio generacional y una generación que tiene más conciencia de que hay que hacer algo ahora y que no es algo para hablarlo. Es para ejecutarlo. Sí, y por otro lado hay empresas, estamos preparando un proyecto de ley contra el greenwashing, porque hay empresas que usan las palabras de sustentabilidad, pero son empresas no sustentables, son, digamos, derechamente las más dañinas, pero sacan una publicidad en donde desinforman. Por eso, cuando tú hablas de reciclaje, el reciclaje es bueno, ¿sí? Pero no vamos a resolver los problemas reciclando. Tenemos que saber que hay 3 R's, ¿cierto? Reducir, reutilizar y reciclar. O sea, reciclar está en tercer lugar. Primero reducir, no ocupar. Por eso se aprobó hace poco un proyecto de ley de plásticos para eliminar los plásticos de un solo uso y se restringió a los tenedores, los cuchillos, los vasos plásticos de los restaurantes y los delivery, ¿sí? Está muy bien. Pero nosotros dijimos, ¿por qué no avanzamos hacia las botellas plásticas? Que es como lo más que tú ves en una playa, son botellas plásticas, pero no se quiso avanzar porque eso era perjudicar a la Coca-Cola y a la CCU. O sea, no cambiarle el negocio a la Coca-Cola y a la CCU. Y nos quedamos solos, sacamos como 4 o 5 votos. O sea, presenté indicaciones, traté de reponerla en la sala y ni siquiera conseguí las firmas de los sectores de oposición. Necesitaba 30 firmas. Bastante llamativo. Bueno, sí. Te quiero contar que hay una corporación educacional que tiene una educación tremendamente integral y que permite que sus niños puedan crecer también sabiendo todo sobre medio ambiente, ecología, valores. Es la Corporación Domingo Parra Corbalán, que es una institución de enseñanza y formación de personas abiertas al desarrollo de la sociedad. Más información la puedes encontrar en su página web de parrac.cl. Terrible lo que estamos hablando, sí, Félix. Y esta frustración que tienes tú como ecologista con vocación de servicio público desde los 90, que te veas frustrado también cuando teóricamente con quienes podrías conjugar mayores valores e intereses en esta materia, te cierran las puertas. Yo no me frustro con facilidad, de hecho no me frustro. Siempre hay que buscar... Ustedes me conocen, he ido candidato muchas veces y estoy aquí de diputado. Siempre hay que perseverar. Nosotros con la diputada Girardi coincidimos en que hay que eliminar las botellas plásticas, incluso los champús. O sea, como que no haya plástico. ¿Por qué tiene que haber plástico? ¿Por qué tiene que la pasta de dientes venir en una caja de cartón afuera que no sirve de nada? No sirve, está de más.
Entonces estamos preparando un proyecto de ley nuevo que esperamos, que no sé si se va a votar en este periodo legislativo o en el que viene, donde esperamos, yo espero estar. La diputada Girardi no puede estar por la cantidad de periodos, pero necesitamos seguir avanzando, así que no nos frustramos, sino que decimos, bueno, quedaron fuera las botellas plásticas, presentemos otro proyecto de ley para las botellas plásticas y para todos los plásticos en general, para que vayamos avanzando. Y además yo presenté uno que es originado en la decisión que tomamos como ecologistas, como Partido Ecologista Verde, de abandonar el plástico en las campañas políticas. Y lo abandonamos. En mayo no hubo plástico en las campañas. Ana Araneda, que fue candidata a gobernadora acá, Ana Araneda hizo sus pancartas de arpillera, que eran unos sacos que ella tenía desde hace mucho tiempo, los tenía guardados, que son sacos de café. Nadia Garrido, que es concejal ahora, las hizo a mano con sus amigas que son artistas. Edgar Navarrete también los hizo a mano con sus amigos artistas, también es concejal en San Pedro de la Paz. Entonces se hizo una campaña sin pancarta y ustedes vieron que tuvimos un buen resultado sin tener que usar plástico. Lo mismo la lista del pueblo, la lista de independientes no neutrales, ustedes no vieron grandes despliegues y sin embargo son exitosas porque la gente valora la consecuencia. Entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a usar más plástico los ecologistas, no lo vamos a hacer, pero hagamos una ley para que sea obligación. Y ese proyecto acaba de ser aprobado por unanimidad en la comisión y se fue más allá. Se van a eliminar las pancartas, o sea, ni siquiera de cartón, sino que no más palomas, no más afiches, porque la publicidad se puede hacer por radio, se puede hacer por redes sociales, se puede hacer con papelería sin plástico también, sacamos el plástico de las papelerías. El Senado Navarro ya no va a poder regalar sus navarrines que son de plástico, así que lo haga en greda. Mala noticia para Alejandro. Va a tener que hacerlo a crochet, regalarlo. Entonces vamos a poder tener campañas sin plástico y creo que es una buena noticia y es muy prometedor que ya está en tabla, va a estar en tabla para la próxima semana en la sala, ¿sí? O sea, hay voluntad de terminar con el plástico y además terminar con las palomas en las calles, que hay miles, porque había 18.000 candidaturas y ahora vienen elecciones de cores, de diputados, diputadas, las senaturías y la presidencial. Entonces, la cantidad de plástico que vamos a ahorrar que terminan siendo basura, en esta elección va a ser muy gigantesca y lo único que necesitamos es sintonizar ahora el Senado, porque yo puedo adelantar que va a ser aprobado probablemente por unanimidad en la sala. Sería maravilloso. Y se va a ir al Senado. Félix, como siempre cuando pasa un buen momento y está estrujando un entrevistado tan bueno como tú, se nos va el tiempo. Amigas y amigos, tenemos que agradecerle al diputado Félix González su presencia en este programa y las novedades legislativas tremendamente importantes, Félix, que nos has brindado. Muchas gracias por tu labor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes y si me lo permites poder decirle a quienes nos están viendo que cuidemos lo que tenemos, sobre todo los humedales en nuestra región, cuidemos el agua y cuidemos el planeta y hagamos todo lo que tengamos que hacer para dejarle a las futuras generaciones un lugar donde puedan vivir. Absolutamente de acuerdo. Amigas y amigas, perdón, amigos y amigas, ha terminado el primer capítulo de la tercera temporada de Sus Líderes en Pandemia. Muchas gracias por su sintonía, nos vemos muy pronto. Lo sitúa como el candidato a gobernador mejor posicionado, va de candidata constituyente y votó por el rechazo. Nosotros le vamos a financiar todos esos proyectos que es el primer municipio de la región del Biobío. Para saludar justamente a uno de nuestros patrocinantes. Alguien que votó por un presidente de la República que no salió. La violencia contra las mujeres se visibilizó más que nunca. Hemos sido... Del mundo privado, del mundo público, del mundo político. Caballeros también que son de un poquito más a la derecha. Líderes en Pandemia. Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, siempre presente con educación de calidad para nuestros estudiantes en Coronel,
Lota, Ovalle, Penco y Pudahuel, promoviendo espacios educativos de carácter comprensivo, cooperativo, crítico y multidisciplinario, sin fines de lucro, vanguardista e inclusiva, que se sustentan en principios de carácter universal, tales como la solidaridad y la igualdad. Corporación Domingo Parra Corbalán. Más información, visita nuestra página web. En